Mi papá dijo, todos van a saber que cancelaste la invitación de tu propio padre a tu boda. Así que simplemente le dije, todos ya saben que te has perdido cada momento importante de mi vida. No se van a sorprender. Empecé a hacer una lista cuando tenía 9 años de edad. No una lista genial, ni una lista de venganza o una lista de cosas por hacer antes de morir ni nada dramático. Solo un cuaderno de composición, de esos con cubierta jaspeada en blanco y negro, donde anotaba cada vez que mi padre me prometía algo y no lo cumplía. No lo empecé por enojo. Lo empecé porque genuinamente creía que estaba recordando mal. Mi mamá nunca dijo una mala palabra sobre mi papá, lo cual agradezco ahora, pero me volvía loco cuando era niño, porque significaba que cuando él cancelaba una visita y yo me molestaba, no había nadie que dijera, sí, él es así. Mamá simplemente se quedaba callada y sugería que fuéramos por un helado. Gerardo, mi padrastro, se ofrecía a salir a pasarnos el balón, y yo subía a mi habitación y lo escribía para saber que no me lo estaba inventando. Entrada 1. 14 de septiembre de 2005. Papá dijo que vendría a mi fiesta de 10º cumpleaños. Canceló el 1 de octubre. Dijo que su viaje de trabajo se había cambiado para ese fin de semana. Debería retroceder un poco. Mi nombre es Mateo. Tengo 30 años ahora. Soy dueño de una pequeña empresa de plomería en Querétaro, Querétaro. Somos 6 hombres incluyéndome, trabajo residencial principalmente. Estoy casado con una mujer llamada Elena, que es más inteligente y más paciente de lo que merezco. Manejo una camioneta que ya terminé de pagar. Soy dueño de una casa que está casi pagada. Y tengo un cuaderno de composición en el cajón de mi escritorio con 22 entradas que abarcan 21 años. 22 veces que mi padre prometió algo en específico y no apareció. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi papá, Raúl, se mudó a Monterrey, Nuevo León, por trabajo. Ventas de equipo, del tipo en el que siempre estás manejando a algún lugar de trabajo a 3 estados de distancia para cerrar un trato. Él no era un desobligado en el sentido tradicional. Pagaba la pensión alimenticia a tiempo. Enviaba tarjetas de cumpleaños, generalmente en la misma semana de mi cumpleaños real. Llamaba en Navidad y a veces en Año Nuevo. Me decía que me quería y decía, el próximo año, campeón. El próximo año iré para allá. Le creí cada una de las veces hasta que tuve unos 14 años. Luego le seguí creyendo, pero empecé a escribirlo. La cuestión con mi papá es que no es un mal tipo. Sé que suena extraño dado todo lo que estoy a punto de contarles, pero es importante. No es cruel. No es un borracho. No grita. De hecho, es bastante encantador. Cuenta grandes historias, recuerda los nombres de las personas, invita a la primera ronda. Si conocieras a Raúl Cabrera en una carne asada, te irías pensando, qué gran sujeto. Ese es exactamente todo el problema. Mi mamá, Leticia, se volvió a casar cuando yo tenía 14 años. Gerardo Rojas, electricista, un hombre callado. Tenía manos enormes como guantes de portero y veía el noticiero todas las noches a las 7 en punto. Nunca intentó ser mi papá. Nunca me pidió que lo llamara de otra forma que no fuera Gerardo. Pero se presentó a cada uno de mis partidos de fútbol, a cada concierto escolar, a cada junta de padres y maestros. No porque alguien se lo pidiera. Simplemente lo hacía. Mamá no tenía que recordárselo. No hacía un espectáculo al respecto. Simplemente estaba ahí en las gradas con un café, y cuando yo levantaba la vista, él asentía con la cabeza. ¿Saben qué hacía mi papá para esos mismos eventos? Llamaba la semana anterior y decía que iba a intentar llegar. Yo me emocionaba. Se lo contaba a mis amigos. Luego, 2 días antes, recibía un mensaje de texto, hola, campeón, surgió un asunto de trabajo. Iré al próximo. ¿Lo prometo? Entrada número 7. Abril de 2011. Papá dijo que vendría a mi semifinal estatal de fútbol. Canceló 2 días antes. Dijo que un cliente en Saltillo necesitaba una instalación de emergencia. Entrada número 12. Junio de 2015. Papá dijo que vendría a la graduación. Llamó esa misma mañana y dijo que su vuelo fue cancelado. Lo revisé más tarde.
Ningún vuelo de Monterrey a Querétaro fue cancelado ese día. No lo confronté por eso. Simplemente lo anoté. Esta es la cuestión. Nadie te dice cómo es tener a un padre como Raúl. No es una gran herida dramática. No es como si me hubiera golpeado o gritado o dicho que yo no valía nada. Son 20 pequeños cortes que dejas de sentir individualmente, pero que en realidad nunca sanan porque siempre viene uno nuevo en camino. Y la peor parte es que ni siquiera puedes enojarte adecuadamente por ninguno de ellos. Oh, su viaje de trabajo se cambió de fecha. Eso pasa. Su vuelo fue cancelado. Mala suerte. Se enfermó el fin de semana que se suponía que iba a manejar para venir. ¿Qué se supone que haga? Viajar con gripe. Cada excusa es lo suficientemente razonable como para que, si te quejas de ella, tú parezcas el irrazonable. Así que dejé de quejarme. Simplemente lo escribía. Entré en la plomería a través de un programa vocacional en la preparatoria. Trabajé para una empresa llamada Ramírez e Hijos durante 6 años. Aprendí el oficio, ahorré cada peso, obtuve mi certificación de técnico en plomería a los 25 años y comencé mi propia empresa a los 27. Para los 28, tenía 3 empleados y más trabajo del que podía manejar. Para los 29, tenía a 6 hombres y una lista de espera. Mi papá me llamó cuando abrí el negocio. Ese es mi muchacho, dijo. Voy a ir a ver el taller. Entrada número 22. Marzo de 2026. Nunca lo volvió a mencionar. Conocí a Elena cuando yo tenía 27 años. Una llamada de emergencia en su complejo de departamentos. Una tubería rota en el cuarto de lavado a las 11 de la noche. Ella fue la única inquilina que bajó a revisar la situación y me trajo un café sin preguntar. Ella es enfermera de urgencias, así que entiende los horarios extraños y tener que presentarse cuando las cosas están rotas. Nos comprometimos el otoño pasado. Le propuse matrimonio en la mesa de la cocina un martes por la mañana porque una vez me dijo que pensaba que las propuestas en público eran estresantes. Ella dijo que sí, lloró un poco, y luego me preguntó si quería huevos revueltos o estrellados. Así es Elena. El compromiso fue donde todo empezó a cambiar porque forzó una pregunta que yo había estado evadiendo durante 20 años. Mi papá tiene una hermana, mi tía Daniela, que vive en León, Guanajuato, a más o menos 1 hora y media de nosotros. Daniela es una buena persona. Se mantuvo unida a ambos lados de la familia después del divorcio, y ella fue quien le contó a mi papá sobre el compromiso porque yo definitivamente no lo iba a hacer. Una semana después de que Daniela le contara, mi papá llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Mateo, campeón, Daniela me dio la gran noticia. Estoy tan feliz por ti, hijo. Quiero estar ahí. De verdad quiero. Déjame saber la fecha y haré que funcione. No me perdería esto por nada del mundo. Me senté en mi camioneta en la entrada de la casa y escuché ese mensaje de voz 3 veces. No porque me conmoviera, sino porque estaba tratando de descubrir por qué no me hacía sentir nada. Ni esperanza, ni enojo, solo el reconocimiento plano de un patrón que documenté 22 veces. Le mostré a Elena el mensaje de voz esa noche. Ella lo escuchó una vez, me miró y dijo, ¿qué quieres hacer? No lo sé, le contesté. ¿Quieres que él esté ahí? Tampoco lo sé. Ella se quedó callada por un minuto. Luego dijo, ¿dónde está el cuaderno? ¿En mi escritorio? ¿Alguna vez lo has leído de principio a fin? No lo había hecho. Había escrito en él muchísimas veces, pero nunca me había sentado realmente a revisar las 22 entradas en orden. Esa noche después de cenar, lo hice. Me tomó unos 15 minutos. 22 entradas a lo largo de 21 años. Cada una de unas cuantas líneas. Fecha, promesa, fecha de cancelación, excusa. Lo que me impactó no fue ninguna entrada individual. Fue el patrón. Exactamente el mismo ciclo repetido con variaciones menores durante 2 décadas. Promesa, emoción, cancelación, excusa. Silencio. Luego, semanas o meses después, una llamada telefónica alegre como si nada hubiera pasado. 22 veces.
Cerré el cuaderno y lo volví a poner en el cajón. Elena me estaba observando desde la puerta. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy bien. ¿No estás bien? No, le dije, no lo estoy. Fue entonces cuando ella dijo algo que lo cambió todo, aunque no me di cuenta en ese momento. Ella dijo: has estado cargando ese cuaderno durante 21 años, Mateo. En algún momento, tienes que decidir si es evidencia o un diario. No sabía a qué se refería. No todavía. Pero el fin de semana siguiente, estaba en la casa de mi tía Daniela para la cena del domingo. Y ella sacó su teléfono para mostrarme fotos de su club de jardinería, y por casualidad eché un vistazo a su muro de Facebook, y ahí, 3 publicaciones más abajo, había un comentario de mi padre en una de las fotos de Daniela de hace 2 Navidades. El comentario decía: acabo de terminar de hablar por teléfono con mi muchacho. Estoy muy orgulloso de él y de todo lo que está construyendo por allá. Me quedé mirándolo porque recordaba esa Navidad. Mi papá no había llamado. Yo había esperado todo el día, y luego hice la nota en el cuaderno esa noche. Entrada número 20, diciembre de 2025. Le dijo a todos que me había llamado. Lo publicó de manera pública y nunca sucedió. Me desplacé hacia abajo en la página de Daniela, con el corazón sintiendo algo que no podía nombrar, y empecé a encontrar más. Pasé las siguientes 2 horas sentado en el baño de visitas de la tía Daniela revisando su página de Facebook en mi teléfono, comparando los comentarios con las entradas del cuaderno que me había aprendido de memoria. Encontré 7 de ellos. 7 comentarios o publicaciones públicas de mi padre que contradecían directamente la realidad. No cosas vagas como amo a mi hijo. Afirmaciones específicas y verificables. Volando para ir a ver a Mateo este fin de semana, en un fin de semana que nunca vino. Tuve la mejor llamada con mi hijo hoy. No podría estar más orgulloso, en un día en que mi teléfono no mostraba llamadas entrantes de su número. Mateo está creciendo muy rápido. Lo acabo de ver el mes pasado, durante un periodo en el que no lo había visto en más de un año. Él no solo no se presentaba. Estaba construyendo toda una versión alternativa de nuestra relación para consumo público. Para sus amigos, sus compañeros de trabajo, su hermana, él era un padre a larga distancia que se mantenía involucrado, que llamaba regularmente, que lo visitaba cuando podía. Un hombre haciendo lo mejor posible en una situación difícil. Y nada de eso era real. Cuando salí del baño, Daniela me miró raro. ¿Estás bien, cariño? Estuviste ahí adentro un buen rato. Sí, cosas del estómago. Manejé a casa en silencio. Elena se dio cuenta de que algo andaba mal en el segundo que entré porque conoce mis silencios. Existe el silencio normal y luego está el silencio que significa que estoy procesando algo para lo que todavía no tengo palabras. Le mostré lo que había encontrado. Ella se sentó a mi lado en el sofá mirando las capturas de pantalla que había tomado. Y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo: él no solo está ausente. Construyó toda una historia. Sí, por lo menos durante 20 años. Mateo. Ella dejó el teléfono. Daniela lo sabe. Esa era la pregunta, ¿no es así? Y Daniela, quien en la reunión de Año Nuevo del año pasado me había llevado a un lado para decirme: tu padre habla de ti todo el tiempo. Está muy orgulloso de ti. Desearía que ustedes dos fueran más unidos. Ella le creía. Por supuesto que sí. Es su hermano y él es convincente. ¿Por qué iba ella a verificar si realmente me había llamado en Navidad? No, le dije, ella no lo sabe. ¿Qué vas a hacer? No tengo la menor idea. Durante las siguientes 2 semanas, no hice nada. Fui a trabajar, coticé trabajos, destapé tuberías y discutí con una compañía de suministros sobre conexiones de cobre. Cosas normales. Pero debajo de todo eso, estaba repitiendo 22 entradas y 7 publicaciones de Facebook y tratando de descifrar qué estaba sintiendo exactamente, porque no era enojo. El enojo habría sido más simple. Mi papá llamó 2 veces durante esas 2 semanas. No contesté en ninguna de las 2 ocasiones. Dejó un mensaje de voz corto y alegre. Hola, campeón, solo pasaba a saludar. Déjame saber los detalles de la boda.
Quiero reservar mi vuelo temprano para no tener ningún problema. Reservar su vuelo temprano. Casi me reí. Luego, unas 3 semanas después del descubrimiento en el baño, Elena regresó a casa después de su turno y me dijo, me encontré a Daniela en el supermercado. De acuerdo. Me dijo que tu papá le comentó que está planeando hacer un brindis en la boda. Dejé mi tenedor sobre la mesa. ¿Qué el qué? ¿Un brindis? Aparentemente, ha estado trabajando en ello. Daniela dijo que la llamó emocionado por eso. Síganme aquí porque necesito que entiendan algo. Mi padre no había sido invitado a la boda. No se le había dado una fecha, un lugar, una hora, ni un papel. Había dejado un mensaje de voz diciendo que quería estar ahí y yo no había respondido. Esa era la totalidad de nuestra comunicación sobre la boda, y él le estaba diciendo a la gente que iba a hacer un brindis. Daniela pareció sorprendida de que yo no le hubiera mencionado esto, pregunté. Parecía que asumía que ustedes dos ya lo habían hablado. No hemos hablado en 3 semanas. No he contestado sus llamadas. Elena se sentó frente a mí. Lo está haciendo de nuevo, ¿verdad? Está contando la historia antes de que suceda. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Prometerlo, decirle a todos que lo vas a hacer, y cuando no lo haces, la historia ya ha sido contada tantas veces que la falta del evento apenas se registra. Había estado ejecutando esta jugada durante 22 años. Aparté mi plato. Necesito lidiar con esto. Lo sé. No quiero simplemente llamarlo y discutir. Él es demasiado bueno en eso. Tendrá una explicación para todo y yo colgaré sintiendo que yo soy el que está siendo irrazonable. Entonces, ¿qué quieres? Pensé en el cuaderno. 22 entradas, fechas, promesas, cancelaciones, excusas, todas con mi letra, haciéndose más grande y más prolija a medida que envejecía de los 9 a los 30 años. Y las capturas de pantalla, 7 instancias de él actuando una relación que no existía. Evidencia, dije. Elena, me preguntaste si el cuaderno era evidencia o un diario. Es evidencia. No quiero discutir con él. Quiero poner el registro frente a él y dejar que hable por sí mismo. Y después nada. Durante los siguientes días, la idea tomó forma. Un paquete, el cuaderno mismo, cada página con cada entrada, y una hoja impresa de las capturas de pantalla de Facebook con fechas y horas. Sin carta de presentación, sin explicaciones, solo el registro. Y luego cambié mi número de teléfono. Sé que suena extremo, pero este es mi razonamiento. Durante 22 años, mi padre había controlado la narrativa. Si lo llamaba, me envolvería con sus palabras. Se explicaría. Me haría dudar de lo que yo sabía que era verdad. El cuaderno y las capturas de pantalla no podían ser manipulados por su encanto. Eran fechas y hechos en sus propias palabras. Y cambiar el número no se trataba de un castigo. Se trataba de eliminar el mecanismo. No más mensajes de voz que tendría que escuchar 3 veces intentando sentir algo. Aún no había resuelto la parte de la boda. Si invitarlo, si decirle directamente que no era bienvenido, o si simplemente dejar que el paquete hablara por sí solo. Pero me estaba acercando a algo por primera vez en 20 años. Sin embargo, había algo que me molestaba, Gerardo. Mi padrastro había estado en mi vida durante 16 años. Él había sido mi aval para el primer arrendamiento de mi camioneta de trabajo. Me había ayudado a colar la base de concreto para mi taller. Nunca pidió reconocimiento, y nunca mencionaba a mi papá a menos que yo lo hiciera primero. Nuestra boda sería pequeña e informal, una ceremonia en el patio trasero, tal vez unas 40 personas. Elena había sugerido la idea de que Gerardo hiciera una lectura. Nada elegante, solo algo para darle un papel que reconociera lo que él había sido para mí sin convertirlo en un gran espectáculo. Le había dicho que lo pensaría porque, incluso a los 30 años, una parte de mí sentía que darle a Gerardo ese papel era admitir en voz alta que mi verdadero padre había fallado. Saber algo en el fondo de tus huesos y decirlo frente a 40 personas son cosas muy diferentes. Una noche, estaba en el taller de Gerardo ayudándolo a organizar sus cajas de herramientas y fusibles cuando dijo algo que atravesó todo eso. Tu mamá dice que tu papá está hablando de venir a la boda. Sí. Le dijo a Daniela que va a hacer un brindis.
Gerardo clasificó algunos interruptores en un contenedor sin levantar la vista. ¿Lo quieres ahí? No. Él asintió, siguió clasificando, y luego dijo muy en voz baja, qué bueno. Era la primera vez en 16 años que Gerardo expresaba alguna opinión sobre mi padre. Me quedé mirándolo. ¡Qué bueno! Él levantó la vista hacia mí, y por solo un segundo, la cuidadosa neutralidad que había mantenido desde que yo tenía 14 años se desvaneció. Mateo, he visto a ese hombre decepcionarte desde que eras un niño. He mantenido la boca cerrada porque no era mi lugar y tu madre me pidió que te dejara resolverlo por tu cuenta. Pero tienes 30 años y te vas a casar. Si no lo quieres ahí, entonces no debería estar ahí. Y eso no es algo por lo que debas sentirte culpable. Él volvió a sus interruptores. Yo volví a mis cajas. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Pero esa noche cuando Elena me preguntó sobre la lectura en la boda, le dije, pídeselo a Gerardo. Ella sonrió. Ya lo hice. Dijo que haría lo que tú quisieras. Por supuesto que lo dijo. 2 días después, mientras armaba el paquete, fotocopiando cuidadosamente cada página del cuaderno para tener un respaldo, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Hola, Mateo, soy tu papá. Teléfono nuevo del trabajo. Solo quería avisarte que ya reservé mi vuelo para la boda. Del 17 al 20 de octubre. No puedo esperar. Había reservado un vuelo para una boda a la que no lo habían invitado, en una fecha que yo nunca le había dado, lo que significaba que alguien le había dado la fecha. Le envié un mensaje de texto a Daniela, ¿le dijiste a papá cuándo es la boda? Ella respondió en unos 4 minutos, él me preguntó, y no pensé que fuera un secreto. ¿Se suponía que no debía hacerlo? Lo siento mucho, cariño. Me quedé ahí sentado mirando ambos mensajes y sintiendo que las paredes de esa habitación se movían de nuevo porque ahora tenía un problema nuevo. Mi padre tenía un boleto de avión. Le había dicho a todos que vendría, y si yo enviaba el paquete y cambiaba mi número y él se presentaba en mi boda de todos modos, todo el asunto se convertiría exactamente en el tipo de escena que yo estaba tratando de evitar. Necesitaba enviar el paquete antes de octubre y necesitaba resolver qué decirle a Daniela y necesitaba hacerlo rápido porque octubre estaba a 6 semanas de distancia. Las siguientes 6 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Estaba simultáneamente planeando una boda y planeando una ruptura familiar. Así es como se sentía, honestamente. No una venganza, no un castigo, solo una separación limpia y documentada de alguien que había estado medio presente durante tanto tiempo que estar completamente ausente en realidad podría ser una mejora. Esto fue lo que hice. Y quiero dejar claro que nada de esto fue un plan de una mente maestra. Solo era un hombre con un cuaderno, una impresora y una esposa muy paciente. Primero, el paquete. Fotocopié cada página del cuaderno, 22 entradas, cada una con mi letra, de la edad que tuviera cuando la escribí. Las primeras están en letra de molde cuadrada de niño. Para cuando estaba en la preparatoria, era el mismo garabato semilegible que uso ahora. Imprimí las capturas de pantalla de Facebook, 7 páginas, cada una mostrando el comentario público de mi padre junto a la entrada correspondiente del cuaderno, y donde lo tenía, registros telefónicos mostrando que no había llamadas entrantes. Sin carta, sin explicaciones, solo la evidencia en orden cronológico en un sobremanila. Segundo, el teléfono. Fui a mi compañía telefónica y obtuve un número nuevo, pero no lo cambié todavía. Mantuve el número anterior activo porque lo necesitaba por unas cuantas semanas más. Quería que el paquete llegara primero. Tercero, Daniela. Esta fue la parte más difícil. No porque estuviera enojado con ella. Ella no hizo nada malo. Le dijo a su hermano cuando era la boda de su hijo porque eso parecía algo normal de hacer. Pero necesitaba que ella entendiera lo que se avecinaba sin convertirlo en toda una producción dramática. Manejé a León, Guanajuato, un jueves por la tarde, le dije a mi equipo que tenía una reunión con un proveedor, lo cual era cierto, solo que no era hasta la mañana siguiente. Me senté en la mesa de la cocina de Daniela y no anduve con rodeos. Daniela, necesito decirte algunas cosas sobre papá, y necesito que solo escuches antes de responder. Ella dejó su café en la mesa. Me conocía lo suficiente como para saber que yo no hablo así sin una razón.
Le conté sobre el cuaderno. Ella sabía que yo era un niño meticuloso, así que el concepto no le sorprendió. Luego le hablé sobre los comentarios de Facebook. Abrí las capturas de pantalla en mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Esta publicación, dije, diciembre de 2025. Él escribió, acabo de terminar de hablar por teléfono con mi muchacho. Él no me llamó esa Navidad, Daniela. Tampoco me llamó la Navidad anterior a esa. Lo esperé en ambas ocasiones. Ella tomó el teléfono, lo leyó, se deslizó hacia la siguiente, leyó esa también. Revisó las 7 sin decir una palabra. Mateo. No he terminado. Abrí el mensaje de texto sobre su vuelo. Reservó un boleto para mi boda. Yo nunca lo invité. Nunca le di la fecha. La obtuvo de ti, lo cual está bien. No te estoy culpando, pero le está diciendo a la gente que va a hacer un brindis en una boda a la que nunca se le pidió que asistiera. Él me dijo que ustedes dos lo habían hablado. No hemos tenido una conversación real en meses. Dejé de contestar sus llamadas después de que encontré las publicaciones de Facebook. Se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Daniela no es de las que lloran, pero su barbilla estaba temblando. Le creí, dijo ella. Lo sé. Cada vez que decía que había hablado contigo o que te había visitado o que estaba planeando ir a verte, le creí. Lo sé. Es convincente. Es mi hermano. Sí. Ella se secó los ojos con la base de la mano. ¿Qué vas a hacer? Le conté sobre el paquete. No intentó convencerme de que no lo hiciera, lo cual agradecí más de lo que puedo expresar. Solo hizo una pregunta. ¿Vas a incluir una carta? No. Ella asintió lentamente, porque él discutiría con una carta. Él no puede discutir con fechas. No, dijo ella. No puede. Le pedí una sola cosa. No le avises. No lo llames. No le des ninguna advertencia. Deja que llegue el paquete y déjalo sentarse con él de la misma manera que yo me he estado sentando con él durante 21 años. Ella estuvo de acuerdo. Luego me dijo algo que yo no esperaba. Mateo, necesito preguntarte algo y quiero que me respondas honestamente. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Me quieres en la boda? Porque entendería si no lo quisieras. Soy su hermana. Fui parte de la mentira, incluso si no lo sabía. Ni siquiera había considerado la idea de no invitarla. Daniela, tú eres la razón por la que tuve alguna conexión con ese lado de la familia. Tú te presentaste. Siempre te presentaste. Vas a venir a la boda. Lloró de verdad. Luego la dejé desahogarse. Después nos hizo sándwiches de queso a la parrilla porque eso es lo que hace Daniela cuando las emociones se vuelven demasiado grandes para la habitación. En el camino de regreso a casa, Elena me llamó. ¿Cómo le fue? Creyó cada palabra que él le dijo. ¿Cómo está? ¿Triste? Enojada con ella misma principalmente, lo cual no es justo. No, no lo es. Envié el paquete el lunes siguiente. Correo prioritario a la dirección de Raúl en Monterrey. Lo rastreé y confirmé la entrega el miércoles. Luego esperé. No pasó nada durante 4 días. No sé qué esperaba. En realidad, eso no es cierto. Esperaba una llamada telefónica y una explosión, un mensaje de voz lleno de actitud a la defensiva y explicaciones. Lo que recibí fue silencio. Al 5.º día, activé mi nuevo número de teléfono. Aquí es donde necesito hablarles sobre la planeación de la boda, porque la vida no deja de suceder solo porque estés en medio de un ajuste de cuentas familiar. Nuestra boda fue el 18 de octubre, una ceremonia en el patio trasero. Nuestro patio trasero, el que me había pasado todo el verano preparando. Adoquines nuevos para el patio, luces de cadena que Elena ordenó en algún sitio web que tardaron 6 semanas en llegar, una pérgola que construí con Gerardo un fin de semana de agosto. Ambos terminamos insolados para el domingo por la tarde. 42 invitados, los padres de Elena, su hermana, su equipo de urgencias, mi mamá y Gerardo, mis muchachos del trabajo y sus esposas, algunos amigos de la preparatoria, y Daniela.
Además de una juez del registro civil llamada Beatriz que había casado a casi la mitad de las parejas en nuestra parte de Querétaro. Sin disc jockey, Elena hizo una lista de reproducción. Sin barra libre, solo hieleras con cerveza, una mesa con vino y una botella de mezcal artesanal que mi amigo Carlos había estado añejando en su cochera por razones que ninguno de nosotros entendía por completo. Simple, real, nuestro. La lectura de Gerardo era un pasaje de un libro que el papá de Elena había recomendado, algo acerca de que construir una casa es como construir un matrimonio. Gerardo lo practicó en su taller durante 2 semanas. Mi mamá me dijo que lo había sorprendido leyéndolo para sí mismo frente al espejo del baño y que casi había llorado. El plan de los asientos fue fácil porque solo había 5 mesas. La comida fueron carnitas de un lugar cerca de la carretera que también ofrecía servicio para eventos. El pastel era de una panadería que la hermana de Elena encontró, que hacía trabajos simples de 2 pisos sin cobrar el equivalente a 4 mensualidades de la hipoteca por él. Todo estaba listo. Todo estaba preparado. Y entonces, 8 días antes de la boda, Elena recibió un mensaje de voz. Entró a la cocina sosteniendo su teléfono lejos de ella como si fuera una araña. «Es tu papá, en mi teléfono. Debe haber conseguido mi número de algún lado. Tal vez de cuando yo estaba en tu antiguo plan». Lo reprodujo en el altavoz. «Hola, Elena. Soy Raúl, el padre de Mateo. Yo. Recibí algo por correo de Mateo y he estado intentando comunicarme con él, pero su número no funciona. Solo quiero hablar con él. No estoy enojado. Entiendo por qué envió lo que envió. Solo quiero hablar. ¿Podrías pedirle que me llame? Por favor. Yo solo. Realmente me gustaría hablar con mi hijo». Su voz se quebró en la palabra hijo. No dramáticamente, solo lo suficiente. Elena me miró. Yo miré a la mesa. Dijo que no está enojado. Ella dijo, no está enojado porque el enojo es una postura con la que se puede discutir. Está apostando por estar triste, porque estar triste me convierte a mí en el malo. ¿Es eso lo que realmente piensas o es eso lo que necesitas pensar en este momento? No respondí porque no lo sabía. Y esa es la absoluta verdad. Después de 22 entradas, 7 capturas de pantalla y toda una vida de excusas razonables, genuinamente no podía saber si la voz quebrada de mi padre era un remordimiento real o simplemente una actuación de mejor calibre. No lo voy a llamar, dije, la boda es en 8 días. ¿No puedo lidiar con esto en este momento? Lo sé. ¿Y si se presenta? No lo hará. Tiene un boleto de avión. Elena tomó mi mano. Daniela lo sabe. Tu mamá lo sabe. Gerardo lo sabe. Si Raúl Cabrera se presenta en nuestra boda, va a encontrar a 42 personas que saben exactamente quién es. No se presentará. Yo quería creer eso. Lo creía en su mayor parte, pero había una pequeña y estúpida parte de mí, de 9 años de edad, que pensaba, ¿y si esta es la única vez que realmente cumple? Y la parte aún peor, la parte que nunca diré en voz alta a nadie excepto a ustedes y a Elena, es que no sabía si ese pensamiento me asustaba o me daba esperanza. La semana anterior a la boda, no dormí bien. No por las decoraciones o el plan de los asientos ni ninguno de los estreses normales de una boda. Sino porque, cada vez que mi teléfono vibraba, una parte de mi cerebro revisaba para ver si una alada de Monterrey había encontrado mi número nuevo. No lo hizo. Pero eso no me impidió seguir revisando. Elena borró el mensaje de voz de Raúl de su teléfono sin que yo se lo pidiera. También, sin decirme nada, llamó a su compañía telefónica y bloqueó su número. Me enteré 2 días después cuando lo mencionó casualmente, como si me estuviera diciendo que había comprado leche. Bloqueé el número de tu papá en mi teléfono. Elena. Es mi teléfono, Mateo. Él no tiene derecho a usarme a mí como un canal de comunicación. Me casé con la mujer correcta. Sé que algunos de ustedes ya se dieron cuenta de eso, pero quiero decirlo claramente. La última semana pasó rápido. Coloqué la última fila de adoquines en el patio el lunes. La hermana de Elena y 2 de sus amigas de urgencias vinieron el miércoles para colgar las luces de cadena y montar las mesas.
el jueves, recogí el pedido de carnitas y Gerardo y yo hicimos una prueba de sonido en el sistema de bocinas portátiles, lo que consistió principalmente en Gerardo diciendo, probando, probando, con su tono monótono de electricista mientras yo intentaba no reírme. El viernes por la noche anterior a la boda, mi mamá vino con un refractario enorme de su pastel azteca, porque la respuesta de Leticia Cabrera a cada evento emocional en la historia de la humanidad es el pastel azteca. Lo puso sobre la barra de la cocina, abrazó a Elena, y luego me jaló hacia la cochera donde estaban apiladas las sillas plegables. Necesito decirte algo, dijo ella. De acuerdo. Daniela me llamó esta mañana. Dijo que Raúl la llamó anoche. Quería saber si la boda seguía en pie. ¿Qué le dijo Daniela? Le dijo que sí, que sigue en pie. No le dijo nada más. Le dijo si todavía pensaba venir. Mi mamá me miró con la expresión que pone cuando está a punto de ser honesta de una manera que le va a costar algo. Le dijo a Daniela que todavía planea venir. Dijo que tiene derecho a ver a su hijo casarse. Me apoyé contra mi camioneta. ¿Un derecho? Eso fue lo que dijo. Tiene derecho a asistir a un evento privado en mi casa privada al que no fue invitado. Mateo, sé que después de todo lo que vio en ese paquete, después de 22 entradas, después de las capturas de pantalla, su respuesta es que tiene derecho. Mamá puso su mano en mi brazo. He mantenido la boca cerrada sobre tu padre durante 23 años. Me prometí a mí misma que nunca sería esa exesposa que envenena a su hijo en contra de su papá, pero eres un hombre adulto que se casa mañana. Así que voy a decir esto solo una vez. Ella respiró hondo. Tu padre no es un mal hombre, pero es un hombre que se ha pasado toda su vida creyendo que la intención es lo mismo que la acción. Tenía la intención de venir a tu cumpleaños, así que, en su mente, vino. Tenía la intención de llamarte en Navidad. Así que, en su mente, te llamó. Le decía a la gente que había hablado contigo porque en su cabeza siempre estaba a punto de hacerlo. El paquete que le enviaste no le mostró la verdad, Mateo. Le mostró la brecha entre quien él cree que es y quien realmente es. Y algunas personas no pueden sobrevivir a esa brecha. ¿Y qué? Se supone que debo sentir pena por él. No, se supone que debes entender que él no va a ver ese paquete y de repente convertirse en el padre que necesitabas. Lo va a ver y va a buscar una forma de hacerse la víctima. Eso no es crueldad. Simplemente es quien es. Ella me dio unas palmaditas en el brazo. Ahora entra a la casa y come un poco de pastel azteca antes de que se enfríe. ¿Te casas mañana? Comí el pastel azteca. Estaba bueno. El pastel azteca de mamá siempre es bueno. Esa noche, después de que todos se fueron y Elena estaba dormida, me senté en el patio en una silla de jardín bajo las luces de cadena y llamé a la tía Daniela. ¿Realmente va a venir?, le pregunté. Creo que sí. Cariño, sonaba muy decidido. Daniela, no quiero una escena en mi boda. Lo sé. Si se presenta, necesito que te encargues de ello. ¿Puedes hacer eso? Hubo una larga pausa. ¿Quieres que le impida el paso a mi hermano en la puerta? Quiero que le expliques tranquila y claramente que él no está en la lista de invitados, que esta es mi casa, mi boda y mi decisión, y que si decide hacer una escena, estará confirmando todo lo que está en ese cuaderno. Otra pausa. ¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga? Lo sé y te lo estoy pidiendo de todos modos. De acuerdo. Su voz era pequeña pero firme. De acuerdo, Mateo, lo haré. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Si él hubiera sido diferente, si hubiera sido el papá que le decía a todos que era, hubieras querido que estuviera ahí. Miré hacia arriba, a las luces de cadena balanceándose ligeramente con la brisa de octubre. Todos y cada uno de los días de mi vida, le dije, ese es exactamente el punto, Daniela. Ella estaba llorando cuando colgó. Yo también. Pero nunca les diría eso si esto no fuera anónimo. El 18 de octubre estuvo despejado y a 11 grados centígrados, lo cual en Querétaro en octubre es tan bueno como se puede pedir. Elena usó un vestido que había encontrado en una tienda de ropa de época en la Ciudad de México. De color crema, sencillo, sin cola, porque dijo que no confiaba en no tropezarse con ella.
Yo usé un traje color carbón que compré directamente en una tienda departamental, y Gerardo me ayudó con la corbata porque nunca en mis 30 años en este planeta he aprendido a hacer el nudo correctamente. 42 personas se presentaron, incluida Daniela, quien llegó temprano y se posicionó cerca de la puerta del patio trasero como un muy agradable guardia de seguridad. La ceremonia fue corta. Beatriz, la juez del registro civil, la mantuvo en 12 minutos, lo cual fue perfecto. Gerardo hizo su lectura con una voz firme que solo se quebró una vez en la línea que trataba sobre cómo las paredes mantienen el clima afuera, pero no el calor. Mi mamá sostuvo un pañuelo de papel todo el tiempo, pero nunca lo usó, lo cual es la cosa más Leticia Cabrera que puedo describir. Elena dijo sus votos, los cuales había escrito ella misma, y fueron divertidos y honestos, e hicieron que dos de sus amigas de urgencias lloraran abiertamente. Yo dije los míos, que también había escrito yo y que fueron significativamente menos elocuentes, pero lograron el objetivo. Nos besamos. La gente aplaudió. Carlos destapó el mezcal durante unas 2 horas. Fue perfecto. La gente comió carnitas. La gente bailó con la lista de reproducción de Elena. Gerardo bailó una canción lenta con mi mamá que yo no reconocí. Y él lucía como un hombre que no podía creer su suerte, que es exactamente lo que es. Yo estaba hablando con mi amigo Diego del trabajo, a la mitad de un plato de carnitas, cuando vi a Daniela caminar rápidamente hacia la puerta lateral. Dejé el plato en la mesa. Disculpa un momento, le dije. Caminé hacia un costado de la casa. La puerta exterior estaba entreabierta y a través de ella pude ver a Daniela parada en la banqueta del frente hablando con un hombre con un saco deportivo azul. Mi padre. Había venido. Realmente había venido. Después de 22 eventos perdidos, después del paquete, después de que cambié mi número, después de todo, Raúl Cabrera finalmente se había presentado. Y sentí que todo me golpeó de una sola vez. Ni enojo, ni satisfacción, solo esta enorme, aplastante y estúpida tristeza de que la única vez que mi padre cumplió una promesa de presentarse fuera la única vez que le había pedido que no lo hiciera. No podía escuchar lo que decía Daniela, pero podía ver su mano en el pecho de él, no empujando, simplemente marcando una barrera. Él hablaba rápido, movía la cabeza, las manos, gesticulaba. El saco deportivo era nuevo. Compró un saco nuevo para la boda a la que no estaba invitado. Luego miró más allá de Daniela y me vio parado en la puerta. ¿Mateo? Su voz, la misma voz de los mensajes de voz. La misma voz de 22 promesas de el próximo año. Más viejo, más delgado. Por favor, 5 minutos. Daniela volteó a mirarme. Su expresión decía, es tu decisión. Atravesé la puerta. Nos quedamos en la banqueta del frente, mi padre y yo, mientras 42 personas celebraban en el patio trasero. Daniela se quedó a unos 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para darnos espacio. Raúl se veía más viejo de lo que esperaba. No lo había visto en persona en casi 2 años. Su cabello era más gris que castaño ahora. Había perdido peso, y no de una manera saludable. El saco deportivo le quedaba muy grande en los hombros, lo que significaba que lo había comprado recientemente después de la pérdida de peso. «Te ves bien», dijo él. «¿El traje?» «Gracias. La casa se ve genial. El patio, las luces, tú hiciste todo eso». Gerardo ayudó. Él se estremeció ante el nombre de Gerardo. No dramáticamente, solo un pequeño encogimiento alrededor de los ojos. El tipo de cosa que solo notas si te has pasado toda la vida leyendo a una persona buscando señales de que tal vez realmente dicen en serio lo que están diciendo. Mateo, recibí tu paquete. Lo sé. Leí cada página múltiples veces. De acuerdo. Necesito que sepas que no me di cuenta. Se detuvo, empezó de nuevo. Sé cómo suena eso. Sé que probablemente piensas que es otra excusa, pero te juro, Mateo, que no vi el patrón hasta que lo expusiste todo de esa manera. ¿No viste el patrón de 22 promesas canceladas? Cada vez en mi cabeza, había una razón real. Y cada vez pensaba, la próxima vez lo haré bien. No estaba llevando un conteo. No le estaba dando seguimiento.
Tú sí, pero yo no, y cuando las vi todas juntas de esa manera, una tras otra tras otra. Miró hacia abajo a la banqueta. Me sentí enfermo. Físicamente enfermo. ¿Y qué hay de las publicaciones de Facebook? Su mandíbula se movió. Eso es más difícil de explicar. Inténtalo. Quería que fuera verdad. Cada vez que publicaba algo así, en mi cabeza, te iba a llamar. A veces escribía la publicación como motivación. Como si al decirlo públicamente, tuviera que cumplir, y luego no lo hacía. Y la publicación simplemente se quedaba ahí. Después de un tiempo. Creo que empecé a creer mi propia versión. Esta es la parte en la que se supone que debo decirles que todo se derritió y nos abrazamos en la banqueta y él entró a la casa y fue hermoso. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que me quedé ahí escuchando a mi padre explicar que había construido una relación ficticia conmigo como automotivación. Y me di cuenta de que mi madre tenía razón. Él no era un mal hombre. Era un hombre que había confundido la historia con la vida. Y de pie frente a mí, con evidencia, no podía negar que su instinto seguía siendo explicarse en lugar de simplemente decir que lo sentía. Papá, ¿por qué estás aquí? Porque eres mi hijo y te casaste hoy. Yo no te invité. Lo sé. Te envié el paquete específicamente para que entendieras por qué. Entiendo por qué, de verdad lo entiendo. Pero Mateo, no podía no venir. Sé que suena a locura. Sé que probablemente estás furioso, pero después de leer ese cuaderno, no podía agregar una entrada número 23. No podía ser el hombre que también se perdiera tu boda. Realmente me reí. No una risa cálida. Una exhalación corta y seca por la nariz que nos sorprendió a ambos. Papá, no ibas a ser el hombre que se perdiera mi boda. Ibas a ser el hombre que no fue invitado a la boda de su hijo debido a 22 fallas documentadas. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí, porque una de ellas es algo que te sucedió y la otra es algo que tú construiste. Él se me quedó mirando. No creo que nadie se lo hubiera planteado así nunca. Daniela dio un paso adelante. Raúl, tal vez deberías irte. Él levantó la mano, no de forma agresiva, sino suplicante. Daniela, por favor. 5 minutos más. Dijiste 5 minutos hace 10 minutos. Miré a mi padre, de 58 años de edad. Con un saco deportivo nuevo que no le quedaba bien. Parado en una banqueta en Querétaro un sábado por la tarde porque, por primera vez en su vida, el patrón se había hecho visible y no podía fingir que no existía. Voy a regresar a mi boda, le dije. No vas a entrar. Eso no va a cambiar hoy. Y no va a cambiar porque te hayas presentado. Pero voy a decirte algo y quiero que realmente lo escuches, que no asientas y lo archives y luego le digas a Daniela que tuvimos una gran plática. Él esperó. No te odio. Nunca te he odiado. Lo que odio es haber pasado 21 años esperando a que te convirtieras en la persona que le decías a todos que ya eras. Eso se acabó. Ahora el cuaderno está cerrado. Ya no llevo la cuenta, lo que significa que no puedes decepcionarme. Lo que significa que ambos somos libres. No quiero ser libre de ti, Mateo. ¿Eres mi hijo? Entonces demuéstralo. No hoy. No con un discurso. No presentándote sin invitación. Demuéstralo a lo largo del tiempo de manera consistente, sin una audiencia, sin una publicación en Facebook. Sin decírselo a Daniela después para que ella pueda informarme a mí. Simplemente hazlo. Por una vez en tu vida, simplemente hazlo. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego asintió con la cabeza. No el asentimiento rápido y seguro de Raúl Cabrera que yo había crecido viendo. Uno más lento, más pesado. ¿Puedo al menos decir felicidades? Sí, papá. ¿Puedes decir felicidades? Felicidades, Mateo. Gracias. Él miró a Daniela. Ella lo acompañó a su auto alquilado. Lo vi subir. Se sentó frente al volante por unos 30 segundos sin encender el motor, y luego se alejó. Volví a entrar por la puerta.
Elena me vio de inmediato porque siempre lo hace, y la mirada en su rostro me dijo que sabía exactamente dónde había estado. ¿Estás bien? Gesticuló con la boca desde el otro lado del patio. Asentí. Ella asintió de vuelta. Luego subió el volumen de la música y jaló a su hermana hacia la pista de baile improvisada. Y la boda siguió su curso. Bailamos. Comimos pastel. El mezcal de Carlos resultó ser espectacular, lo que sorprendió a todos, incluido Carlos. Gerardo atrapó el ramo por accidente porque la hermana de Elena lo lanzó sin control y le golpeó en el pecho. Él se veía tan desconcertado. Toda la fiesta aplaudió. Fue una buena boda. Fue nuestra boda. Eso fue hace 4 meses. Elena fue promovida a jefa de enfermeras. Yo conseguí un contrato con una empresa de administración de propiedades que mantendrá a mis hombres ocupados hasta la próxima primavera. La casa es cálida, la camioneta funciona, y duermo de corrido la mayoría de las noches. Gerardo enmarcó una foto de la boda, él haciendo la lectura, Elena y yo en el fondo, y la colgó en su taller junto a sus certificaciones de electricista. Mamá fingió no darse cuenta, pero la vi tocar el marco cuando creyó que nadie la estaba mirando. La tía Daniela manejó a Monterrey 2 semanas después de la boda y tuvo una larga conversación con Raúl. Me contó el panorama general, no los detalles. Dijo que le dijo que lo quería, pero que ya no iba a cargar con su versión de los eventos. Él escuchó, lo cual era algo nuevo. Mi papá, bueno, esa es la última pieza, y es la razón por la que estoy escribiendo esto. La semana pasada, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocí. Casi dejo que se fuera al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola, campeón. Soy papá. Yo también tengo un número nuevo. Daniela no me dio el tuyo. Lo saqué del sitio web de tu negocio. Él tenía razón. Mi número de trabajo está en el sitio web. Nunca había pensado en eso. No estoy llamando para dar un discurso o prometer nada. Solo quería decirte que me inscribí en terapia. Empecé hace 2 semanas. Daniela me obligó, pero me alegra que lo haya hecho. Yo no dije nada. No te llamo para pedirte que me perdones. No te llamo para decirte que he cambiado porque han pasado 4 meses y esa sería una estupidez de decir. Solo llamo para decirte que estoy trabajando en ello y quería que lo escucharas de mí y no de Daniela. Me senté en mi camioneta un buen rato después de esa llamada, estacionado en mi propia entrada, con el motor apagado, mirando las luces de cadena en el patio balancearse con el viento de noviembre. No sé si mi papá va a cumplir. He aprendido a no hacer predicciones al respecto. Su historial habla por sí mismo, literalmente, en un cuaderno de composición que ahora está guardado en un cajón en Monterrey en lugar de un cajón en Querétaro. Pero esto es lo que sí sé. Por primera vez en 22 entradas, mi padre no me prometió nada. No dijo, el próximo año. No dijo, te lo compensaré. Simplemente me dijo lo que estaba haciendo y dejó que eso se quedara ahí sin empacarlo en una garantía. Eso no es redención. No es perdón. Apenas es un comienzo, pero es la primera entrada que no tendría una excusa a su lado. Y para un hombre que ha estado llevando la cuenta desde que tenía 9 años, eso significa algo. El cuaderno está cerrado. No voy a añadirle nada más. Lo que sea que mi papá haga o deje de hacer a partir de aquí, es suyo para cargar con ello. Tengo un negocio que administrar, una esposa que me hace mejor cada día, un padrastro que me enseñó cómo se ve realmente el estar presente, y un patio que necesita ser barnizado de nuevo antes de la primavera. Creo que voy a estar bien.